Qué gusto. Bienvenidas y bienvenidos a Qué buena pregunta, un podcast con muchas preguntas y muchas respuestas. Luismi Salgado y sus invitados te comparten preguntas y respuestas sobre la vida, el amor, la pasión y los retos de vivir una vida apasionada. Qué buena pregunta. Un podcast para aprender que la vida se puede vivir mejor. Una vez más, bienvenidos todos. Con ustedes y para presentar a nuestros invitados, los dejamos con Luismi Salgado. Hola, ¿qué tal? Qué gusto, soy Luis Miguel Salgado, bienvenidos, esto es Qué buena pregunta. La verdad es que estoy muy contento, caray, siempre lo digo, ya parezco un disco rayado, pero la verdad es que estoy fascinado con mis invitados que amablemente me van aceptando estas invitaciones a charlar con ellos, y el día de hoy tengo un gran amigo, es una eminencia si hablamos de temas de inteligencia, temas de seguridad nacional, detector de mentiras, conferencistas, liderazgo, líder nato, etcétera. Ha impactado, sigue impactando a miles de personas en muchísimos lugares a nivel República Mexicana y también en el extranjero, y él es Delio Salas. Mi querido Delio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues muy bien, no, hombre, con esa presentación pues mejor aún todavía. Muchísimas gracias, te saludo con muchísimo gusto a todo tu auditorio y pues bueno, aquí estamos ya esperando esas preguntas, mi querido Luis. Oye, vamos a platicar contigo muchas cosas. Déjenme presentarles al licenciado Delio Salas como él se merece. Verdaderamente, y de verdad, se los digo, me tardaría más de 45 minutos tan solo en presentar toda su experiencia, su expertise, su preparación. Lo voy a hacer de manera muy corta y de manera muy breve. Delio Salas es fundador y director de Delio Salas Consultores, firma dedicada al estudio, investigación y formación de la comunicación verbal y no verbal para el desarrollo humano. Cuenta con estudios en Derecho, Ciencias Políticas y Psicología Social, diplomado en Inteligencia y Seguridad Nacional por la Secretaría de Marina y la Secretaría de Defensa Nacional, así como diplomado en Inteligencia Financiera por la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Unidad de Inteligencia Financiera. Es asesor y conferencista en temas de liderazgo, detección de mentiras, ventas, microexpresiones faciales, tanto de las emociones como del comportamiento no verbal, y ha trabajado por estos temas en el gobierno y en la política. Es especialista en conducta y perito en kinésica, especialista en conducta y perito en kinésica forense. Ahorita vamos a platicar eso, mi querido Delio, por la Sociedad Mexicana Forense del Documento y la Escritura. Cuenta con formación y certificación internacional en detección de mentiras, expresión facial y conducta no verbal. Cuenta con certificación internacional en liderazgo, avalada por Samuel Clavel, integrante de John Maxwell Team, experto mundial en temas de gestión y liderazgo. Actualmente funge como asesor en la 64ª legislatura del Congreso de la Unión y participa como invitado especialista en temas de comunicación política y conducta en programas de radio, prensa y televisión. Gracias, mi querido Delio, por estar con nosotros. Se va a poner muy interesante la plática porque si alguien sabe detectar mentiras, es mi invitado. Así que, suegras y ex, tengan ahora sí muchísimo cuidado. Si les parece bien, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Miguel Salgado y he entendido que para creer, crecer, aprender, vivir y ser libre, tenemos que preguntarnos constantemente el por qué, el cómo, el cuándo, el para qué, e incluso el ¿y sí? Me encanta hacer preguntas. Se ha vuelto en una fortaleza y en una oportunidad de vida, literalmente en una bendición. Hacer las preguntas en el momento oportuno es un arte. Escuchar las respuestas y su intención te da sabiduría si aplicas lo respondido. Creo que la solución de los problemas viene en la calidad de la pregunta. Este espacio va con base en lo vivido, en lo leído, en lo aprendido, en lo deconstruido y en lo vuelto a construir. Va con mis invitados, personas interesantes, inteligentes y por demás admirables en todos los aspectos.
va como un reto personal y profesional, va como un capricho y un gusto de vida, pero también va para impactar positivamente a cuantos lo escuchen y lo apliquen. Este espacio, mi espacio, tu espacio, va. Acompáñanos y sé parte de esta aventura llena de preguntas interesantes, divertidas, disruptivas, predecibles, impredecibles, inteligentes, casuales y hasta inoportunas. Bienvenidos. Esto es Qué Buena Pregunta. Soy Luis Miguel Salgado y si te parece bien, comenzamos. Pues estoy verdaderamente contento, miren, hasta nervioso me puse, ¿no? Porque algo que es importante y que vamos a platicar es justamente cómo detectar las mentiras, porque esto influye en muchísimas cosas, principalmente, por ejemplo, en puestos donde se merece y se necesita una seguridad de enfrente a quién estamos hablando. Y evidentemente el tema de control de confianza y demás es por demás importante saber exactamente eso. Ahorita vamos a platicar con Delio justamente de eso, pero me encantaría saber, antes de cualquier otra cosa, mi querido amigo, quitándote los diplomados, talleres, maestrías, medallas, premios, etcétera, me encantaría saber detrás de todo esto, ¿quién es Delio Salas? Bienvenido. Gracias Luis. Pues mira, a mí me gusta mucho el estudio desde muy pequeño. Mi papá sobre todo, me encaminó mucho por el tema de la oratoria. Y creo que esta parte fue la que me llevó en algún determinado momento al gusto por los públicos, al gusto por transmitir la comunicación. Ahí le empiezo a tomar el cariño de entrada a lo que es la comunicación como tal, ¿no? Luego, bueno, esto me fue llevando, a mí me gusta en lo particular, es para mí un estilo de vida el poder comunicar de una manera muy asertiva. Hay que tener mucho cuidado con esta parte de los cómo tocas, porque tocamos con la voz, tocamos con los ojos, con la mirada, con las manos. Entonces, bueno, es así soy yo. Es una parte que, bueno, hemos ido desarrollando y aprendiendo, pero Delio Salas es una persona que se empezó a desarrollar en todo esto desde muy pequeño. Siempre me ha gustado este tema. Y pues bueno, ya fuimos creciendo, me fui metiendo al tema ya más profesional y a partir de que estudio la maestría, me meto de lleno ya en todo lo que tiene que ver con el lenguaje corporal y demás. Como ser humano, te puedo decir que me fascina mucho el tema de la empatía, de la inteligencia emocional, de ponerme en el lugar de los demás. Me gusta la parte humanista, la corriente o la filosofía humanista de ver siempre por los demás y la dignidad de los demás. Creo que esta parte es la que responde más a quién es Delio Salas, ¿no? Como tal. Oye, qué increíble trabajo, qué increíble vida, porque evidentemente el entender la comunicación no verbal te abre canales claros, concisos, directos, para saber cómo ser empático, como tú dices, ¿no? Te gusta ser empático y evidentemente cuando uno habla, yo por ejemplo te voy a decir, muevo mucho las manos, ¿no? Hay personas que cruzan los dedos, hay personas que ponen una mano sobre otra en el escritorio, personas que se agarran el mentón o que se agarran, y todo eso va hablando sobre la persona. Ahorita hablaremos de eso. Evidentemente los que estamos en comunicación cuidamos mucho eso porque debemos de transmitir un tema de seguridad, ¿no? Y entonces cuidado con las manos y demás. Hoy puedo ser más relajado porque estamos aquí entre amigos, ¿no? Lo único que nos hace falta es un vino tinto, pero me encantaría preguntarte algo. Este tema, y va a ser una pregunta absurda, dame oportunidad de hacerte todo tipo de preguntas. Venga. Hay muchas corrientes. Hay gente que dice, es que si pones la mano aquí, significa que estás aburrido, o significa que estás muy interesado, significa... Luego hay mensajes que se contraponen. La pregunta es, ¿verdaderamente hay una comunicación no verbal que te revela la personalidad con la cual estás hablando? Es decir, la persona que tienes enfrente revela su personalidad. ¿Es así? ¿O es más como un rollo ahí de medios y para hacer un poquito más de faramaya, como decimos en México? Sí, no, de entrada a quienes nos están escuchando, igual en este momento te lo respondo también a ti, Luis. No le hagan caso a las personas que luego salen. Los vemos mucho en redes sociales, en YouTube, los youtubers, ¿no? Que te hablan acerca de la comunicación y te dicen, es que esto significa tal cosa y esta postura significa tal tema, ¿no? No es así. Hay que tener mucho cuidado con la interpretación, más que nada,
de la comunicación o de la conducta no verbal. Una, porque lo que se estudia, los expertos te dicen, se estudian el conjunto de unidades de movimiento que se le llama kinemorfemas. Los kinemas es, por ejemplo, que yo haga esta posición. Es una unidad de movimiento, pero esto no me dice nada. Puede ser que sea una posición cómoda, puede ser que así lo haya yo hecho desde muy chico, o puede ser que se lo haya yo aprendido a mis padres. Entonces, pero si yo hago esto, hago a lo mejor una expresión de desprecio, ¿no? Y aparte de la expresión de desprecio, me echo hacia atrás y los superciliares los frunzo o los bajo, los superciliares. Ahí estamos hablando de un conjunto de unidades de movimiento que a mí me dan a entender y me dan a interpretar que probablemente haya un rechazo. ¿Qué tengo que analizar? Tengo que analizar contexto, tengo que analizar lo que está refiriendo la otra persona y obviamente yo llegaré a poder escudriñar la conducta de la otra persona. No es tan fácil, no es magia, pero sí es bien importante y es la columna vertebral de este tema valiosísimo para muchas actividades profesionales, para la misma comunicación social, para la jungla social, le llamo yo, ¿no? Es bien importante esta parte, el poder interpretar por unidades de movimiento, no por una sola. No hay un alfabeto de lenguaje corporal que te diga esto significa tal cosa. Me acabas de dar una joya verdaderamente importante e interesante, porque evidentemente mucha gente se clava en los TikTokers, en los YouTubers, y que agarran fuera de contexto ciertas cosas. Se me hacía difícil entender y de verdad yo no lo quería, porque en ocasiones, como tú dices, estás cansado, te duele la cabeza, no sé, hoy tuviste un día súper complicado y estás haciendo un esfuerzo, ¿no? Pero ya si ves diferentes conductas con el contexto y saber exactamente cómo se ha movido esta persona, puedes detectar ciertas cuestiones. Ahora quiero preguntarte algo. ¿En qué momento te empezaste a dar cuenta? Una cosa es lo que estudiaste, ¿ok? A ver, aquí hay algo importante. El derecho, ¿no? Eres abogado, sin embargo, una cosa es lo que empezaste a estudiar, derecho romano, derecho civil, derecho procesal, y otra cosa es cuando sales a la realidad y te enfrentas que de repente la realidad pues no es tan apegada al libro, ¿no? En este tema de la comunicación no verbal, me imagino que igual, ¿no? El libro dice, ¿no? Las teorías dicen, pero ya cuando estás en la práctica, en la vida cotidiana, en lo real, te das cuenta y dices, ah, caray, esto sí funciona, esto no funciona. ¿Cuándo te diste cuenta que la comunicación no verbal, de acuerdo a todo lo que nos estás platicando, sí te revelaba esta identidad de la persona? ¿Cuándo dijiste, ah, caray, eso sí es cierto, esto sí funciona, esta persona sí es así, ¿no? Platícanos un poquito de esa historia, ¿cómo la has vivido? Fui consciente de ello como tal, digo, lo platicábamos al inicio, lo he tomado como es un estilo de vida para mí, yo así soy, ¿no? Muy cálido, se podría decir, en mis mensajes en muchas ocasiones, pero cuando yo lo hice consciente, fue al momento de que realicé unos estudios en maestría. Yo estudio la maestría en ciencias políticas. Entonces, quiero participar, que estoy desde los 15 años en temas de política, ¿no? Okay. Tanto de manera de asesoría como de metido por completo en la política. Entonces, llego al estudio de la ciencia política como tal, como politólogo, no como político, y hago un estudio referente a cómo influye el lenguaje corporal del candidato en el electorado o en la gente. Y entonces empiezo a hacerlo y a verificarlo, a hacerlo de efecto, de causa y efecto. Y a ver, háganlo de esta manera o vamos a hacerlo de esta otra manera. Y entonces nos damos cuenta que funciona tal cual. ¿Cuál es el gran problema de los asesores? Que hay asesores que te cobran mucho dinero a los políticos. Los estafan porque hay quienes les dan una receta. Es que tienes que hacer esto. Para caer bien tienes que hacer esto. Y creo que no es así. Creo que lo que funciona es que la personalidad vamos a llamarle político, ¿no? Por ahora, porque puede ser empresario, puede ser líder. Claro. Que la personalidad del político la estudies y entonces en esa personalidad tú vas a hacerlo ver congruente, que está congruente. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Tuve la oportunidad de asesorar a una persona en El Salvador que estaba como ministerio, tenía un ministerio allá en El Salvador, y
y todo el mundo le decía que sonriera, ¿no? Y es que sonríe, sonríe, pero al señor no se le daba sonreír. Okay. Él tenía muchas cosas buenas, entre ellas era muy transparente, su administración pública era una persona recta, honesta, pero la sonrisa no se le daba. Entonces le dijimos, a ver, pues es que hay que cambiar su discurso, hay que cambiar su speech, y en vez de querer andar sonriendo porque no le sale, pues mejor vamos a decir, aquí en El Salvador, y con un cartel así muy grande, salga usted con el ceño adusto y diga, aquí en El Salvador no hay nada de qué sonreír. Estamos cansados de lo mismo. Entonces, un mensaje que es congruente. Claro. Que es congruente. Esa es la idea de esto. Por eso, te decía yo, en la ciencia política, ahí es donde me doy cuenta, en la causa y el efecto, que dice, sabes que si lo haces de determinada manera, funciona, pero no a todos le funciona lo mismo. Tú, por tu personalidad, te va a funcionar una forma determinada de comunicación no verbal. A mí otra, y a otro que sea serio o más violento o más agresivo, le va a funcionar otra. Pero sí es manejo de la comunicación no verbal. Para no hablar de candidatos aquí en México y más en estos tiempos en los que estamos y en los que vamos a entrar, hablemos de los candidatos de Estados Unidos, los candidatos presidenciales, la manera de comportarse. Evidentemente, al ser seres humanos, como tú y como yo, debe de haber cierto nerviosismo. Y entonces más cuando tienes a los medios encima, cuando sabes que estás disputando la presidencia de Estados Unidos, vaya, me imagino la cantidad de nervios que has de tener. Y más si tienes por ahí cosas escondiditas, seguramente, ¿no? Y cómo transmites los mensajes creo que es muy importante. Sin embargo, hay un punto que hay que resaltar el día de hoy, que son las mentiras. Yo no sé, mi querido Delio, y por favor ayúdame, en algún momento yo tuve la oportunidad de estar en un puesto en el gobierno federal hace muchos años y usaron el detector de mentiras, el polígrafo, ¿no? En un aparatito que te ponen aquí, te ponen una cinta para medir la respiración, frecuencia cardíaca, etcétera, y te van haciendo preguntas. De entrada, ese análisis, ese estudio te pone nervioso, ¿no? Y después de las preguntas que te hacen, te avientan una pregunta y luego te la avientan en forma contraria para ver si te cachan en alguna. Primero preguntarte, a ver, antes que cualquier otra cosa, las mentiras. ¿Todo mundo miente? ¿Mentimos? ¿No mentimos? Hay gente que dice, no, hombre, yo nunca miento, y a mí se me hace la más grande mentira. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Primera pregunta, ¿el ser humano miente por naturaleza? Segunda pregunta, cuando mentimos, ¿sí existe esto de mentiras piadosas o no? Y tercero, ¿cómo tú detectas que hay una mentira de manera muy general? Ok, claro. Fíjate que en las conferencias a las que voy, tengo 14 años dando conferencias en el tema y es muy recurrente ese tipo de preguntas. Primeramente, no hay un gen de la mentira. Aprendemos a mentir en el momento en que nosotros nos empezamos a desarrollar en la estructura social. Cuando yo busco el interés hacia mí, busco algo para ganar, entonces empiezo a buscar esa mentira. Si no antes, no tiene ningún caso, no tengo a quién mentirle ni por qué mentirle. Cuando empieza la interacción en una estructura social, es ahí donde empezamos a mentir. Entonces, si viene acompañado no de nacimiento, es algo que va aprendido a través de la conducta social. Okay. Segundo punto, todos mentimos, que no me la preguntaste, pero ahí te la respondemos. Sí. Todos mentimos, sí, todos mentimos, nada más lo que cambia, al igual que controlamos, todos somos personas que controlamos, nada más cambian los niveles de control, como cambian los niveles de mentira. Es más, tú me puedes mentir y no sabes que me estás mintiendo. Te digo, ¿cómo? Yo te puedo a ti decir una mentira y para que se la digas a David, por ejemplo, y resulta que David te va a creer a ti porque tú crees que lo estás diciendo honestamente, pero yo te engañé a ti. Tú dijiste una mentira y no lo sabías. Entonces, es complicado esto de que nadie miente. No, todos mentimos, nada más cambian los grados. Y puede ser una mentira que es realmente un engaño o puede ser una mentira de omisión. Simplemente no dices nada y es un hecho de mentira. ¿Sale? Y luego, la otra pregunta que me hacías, ¿cuál era? Que si es tan fácil, por ejemplo, estás dando una conferencia
y haces una pregunta y alguien te responde y dices, ese me está mintiendo, no, ese me dice la verdad. ¿Es tan fácil detectar las mentiras como a veces uno quisiera o como a veces uno se imagina? No, porque cambia de acuerdo a los mentirosos. Hay mentirosos que son muy básicos y enseguida se les ve, ¿no? Esto también tiene mucho que ver con la parte de su parte frontal, de qué tanto son al momento del pensamiento, ¿no? Cómo lo fraguan. La inteligencia tiene mucho que ver también en esto. Hay mentirosos que los traiciona demasiado el inconsciente, el sistema nervioso autónomo, y es más fácil. Hay quienes rebuscan más la mentira, pero todos pueden caer por muchas razones. El de pensamiento aquilino, se le podría llamar, ¿Sí? cae más por la parte del lenguaje. Okay. En el lenguaje es donde ahí vamos a encontrar, en la lingüística, los códigos lingüísticos, vamos a encontrar mentira. La parte emocional es más al temperamento más emotivo. Ahí vamos a encontrar en las microexpresiones faciales. Cuando tú quieres decir algo, por ejemplo, hay quien te puede decir que está enojado contigo, pero el rostro no te dice que está enojado. Entonces hay un punto conflictivo y es un primer punto, se le llaman puntos conflictivos, y es un primer punto de mentira o de embuste. Entonces van cambiando, puede ser por el lenguaje del cuerpo, puede ser por la expresión facial, por los tonos de voz, por la lingüística, pero no es tan fácil detectarlo, no es tan fácil. ¿Qué les recomiendo yo a la gente? Ahí les voy a dar un tip, ¿no? Para que quien esté viendo el programa, pues diga, bueno, vamos a ver, ¿no? Que valga la pena este programa. Sí, así es. Ahí les va. Primero tienen que hacer una calibración. Si tú ya conoces a la persona, si ya sabes cómo dice verdad, bueno, sabrás cómo miente. Yo ahorita te puedo mentir, pero tú no sabes cómo digo verdad. Claro. Entonces, si tú no sabes cómo digo verdad, no sabrás cómo digo mentira. Entonces, primero me haces preguntas de calibración, algo que tú ya sabes. Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Oye, que te dedicas a esto, pero tú ya lo sabes, ya tienes la respuesta. Ok. Cuando ya tengo esa calibración, 5 minutos, 10 minutos, entonces vienen las preguntas incómodas. Y duro y directo. Porque ahí te va. Ahí viene, y las primeras reacciones, primer segundo, 2 segundos, 3 segundos, lo vamos a ver reflejado en la expresión facial. Y eso tú te conviertes en un estímulo al momento de preguntar. Y ahí es donde puedes ir jugando con esa medición y eso te va llevando a detectar la mentira. Pero sí es un juego de ajedrez, sobre todo en la parte de quien pregunta. ¿Sale? Claro. No está fácil, pero con entrenamiento todo mundo pudiera hacerlo. La pregunta que te tengo que hacer forzosamente es, ¿has cachado en mentiras a tus parejas? Con todo esto. Hombre, también me las hacen mucho. Ser pareja tuya debe de ser todo un tema, porque ya saben a lo que se están aventando, ¿no? Oye, mira, tengo casado 10 años y 6 de novios, ya te imaginarás. Yo creo que al principio, cuando yo empiezo con el tema, a estudiar y todo esto, pues sí andas viendo, incluso llegas a hacer violentas el espacio, la intimidad de los demás con preguntas y esto, ¿no? Sí. Digo, en casa, mis amigos, compañeros, mi pareja, sí como que te enfocas demasiado en este tema. Ya una vez que pasa el tiempo, pues bueno, lo sueltas. También mi pareja, o sea, hoy, pues yo le invito a mis seminarios, ella va a mis conferencias, a mis entrenamientos, que es como un candado para mí, porque imagínate el que yo tenga que andar viendo todo y ella tampoco sepa cómo esquivar las cosas. Entonces, mejor así, en santa paz, ella sabe del tema algunas cosas y pues bueno, yo creo que lo haces normal, como que quitas el ojo. Acuérdate también que hay cosas que nos ciegan o nos dejan muy ciegos, como el amor, y tú decides mejor, no, ahí no vamos a escudriñar nada, ¿no? Por ejemplo, los hijos. Tengo 2 hijas y vaya, el amor te ciega si tú quieres. Si no, empiezas a buscar y no vaya a ser que encuentres. Lo que te iba a preguntar, el que busca entonces sí encuentra. Sí, a veces. Entonces hay que tener cuidado. Yo siempre, a quienes entrenan en conferencia o en los seminarios, siempre les digo, tengan cuidado. Si vas a buscar la verdad, si vas a analizar, bueno, hazlo con mucho cuidado, porque después que lo encuentres no lo vayas a querer justificar y vas a vivir un infierno.
¿no? Y es justamente lo que quiero preguntarte. Una de las preguntas que yo hago a mis invitados en ocasiones es, uno, ¿es bueno mentir? Por otro lado, también la misma pregunta junto con pegado es, soportamos la verdad? Muchas veces tú pregúntale a cualquier mexicano, a cualquier ser humano, ¿qué prefieres? Hago una pregunta yo y que me encantaría hacértela a ti para que me la respondieras. ¿Qué prefieres? ¿Belleza o verdad? Mucha gente me ha respondido, ¿verdad? ¿Verdad? 100% verdad. A mí no me gusta que me mientan, pero yo tengo mis dudas al respecto porque de verdad hay veces que la verdad es cruda, es ruda. No cualquiera la aguanta, hay que tener una piel durita, hay veces en que digo, mejor no me digas la verdad, mejor, es más, ¿para qué pregunto esto? Esto mejor ya no, porque hay límites, cada persona somos única y irrepetible, pero cada persona tiene una historia, una forma de pensar diferente y que eso puede marcar una vida, ¿no, mi querido Delio? Claro. Mira, hay un principio filosófico que de hecho lo extraen de una parte del libro sagrado, que es la Biblia, de la escuela, la Universidad Iberoamericana, que es Juan 8:32, dice que la verdad os hará libre, ¿no? Sí, sí. En este orden de ideas, creo, yo no aconsejaría a nadie que mintiera. Ojo, ahí vamos poco a poco, porque también es complicado y muy difícil vivir dándonos verdadazos en la cara, ¿no? O sea, sí es complicado. ¿Qué les digo yo a la gente que se entrena, por ejemplo, con un servidor? Por ejemplo, tenemos gente de ventas y supongamos un inmobiliario que le pregunta la persona que va a comprar la casa, oye, pero es que a esta casa le da el sol. ¿Cómo le vas a mentir? O sea, sí, claro. Lo está viendo, está en tu cara y todo. O puedes a lo mejor mentirle en el momento, pero yo les digo, no mientan. Ahí les va la nota. No mientan. Pongan las cosas en contexto. Si esta persona le dice, bueno, sí, le da el sol como a las 45 casas que tenemos a este lado, la cosa cambia porque cualquiera que agarre le va a dar el sol. Entonces disminuye la fuerza y el impacto con la que llega la verdad. Sí, estoy convencido de que la verdad hay que buscar que no sea tan de impacto. Habrá quien no piense igual. Yo creo que sí hay que suavizarla en muchas de las ocasiones, sobre todo cuando estás en esta parte de la negociación, la diplomacia, la política, la venta, la entrevista. Tú como entrevista puedes conseguir mucha información con una suavidad, no de persuasiva, que es lenta blanda. Entonces, a eso voy. Creo que deberíamos de contextualizar las cosas, pero no mentir, porque al final de cuentas, pues, se da uno cuenta y quedas como payaso. Como el verdugo, ¿no? Claro. Fíjate que yo cuando entrevisto, a mí me encanta hacer preguntas y te voy a decir el objetivo de la pregunta para mí es que yo aprendo muchísimo. Yo con cada pregunta que le voy haciendo a mis invitados aprendo como no tienes una idea de la vida, de la cosmovisión, de información, y eso me va a servir para mí, para mi vida actual, ¿no? Voy aplicando, pero sí tengo que hacer preguntas suaves, saber dónde entrar, dónde replegarme, saber escuchar. Muchas veces la misma verdad se consigue a través de una buena escucha. No necesariamente tienes que preguntar tanto, hay veces que la gente solito va conectando puntos porque tenemos la necesidad de hablar. Estamos en una sociedad en la cual todo mundo habla y entonces cuando los escuchas, me ha pasado, ¿no? Que de repente los escucho y me dice, oye, qué buena plática. Y yo por dentro dije, yo nomás dije 2 palabras, ¿no? Yo nomás decía sí, y ya, ¿no? Fue todo. Entonces creo que es una cuestión aquí interesante. Ahora, en este tema, creo que es muy importante tu trabajo y la labor que haces, los cursos, los seminarios, porque es evidente que hay puestos que se necesita gente leal, honesta, ¿no? Hablemos de los cuerpos policíacos, del ejército, hablemos de posiciones muy especiales en los cuales es evidente. ¿Esto del polígrafo es ya como antiguo, se sigue usando, no se sigue usando? Platícanos un poquito. Mira, te lo platico y te lo platico con conocimiento de causa porque aparte formé parte de la extinta ya Policía Federal y en la Fiscalía también estuvimos trabajando un rato y pasé por estas pruebas, ¿no?
Entonces, en algún momento nos enteramos, hubo muchísimos amparos con respecto a la utilización del polígrafo porque hay gente que no le dieron el acceso a poder entrar a estas corporaciones. Digo, y no nada más hablo de estas, hay muchas empresas, incluso privadas, que hacen o que llevan a cabo el polígrafo y pues se los concedieron. ¿Por qué? Porque el polígrafo no te detecta mentiras. Y ahí vamos, o sea, es un tema bien importante y ahí lo explicamos. Sí. El polígrafo, primer punto, el polígrafo no detecta mentiras. Como bien lo decías hace rato, el polígrafo lo único que hace es detectar los micromovimientos galvánicos de la piel, la sudoración, la respiración, la tasa cardíaca, okay. ¿no? Todo esto. Ok. Sí, sí. Bueno, ya tenemos esta parte. Pero ¿qué pasa? ¿Y qué es lo que hacían o qué es lo que hacen muchos de los poligrafistas? Te ponen a subir escaleras y te dicen, y regresa, ¿no? Para que tus pulsaciones sean diferentes. O te ponen nervioso y te hacen preguntas muy agresivas. Entonces, el polígrafo brinca para todos lados. ¿Qué es lo que pasa con esto? Hay algo que Paul Ekman es el líder mundial de la detección de mentiras. Y Paul Ekman te dice, a eso le llamó el error de Otelo. ¿Sale? Ahí vamos. ¿Por qué el error de Otelo? Porque en la obra, para acabar pronto, no sé cuánto tiempo tengamos, para acabar pronto en la última parte de la obra de Otelo, Otelo quiere matar, para privar de la vida a Desdémona, le quiere privar de la vida y dice, es que yo nunca te engañé porque creía que le habías sido infiel. Es que yo nunca te fui infiel. Y le dice, sí, me estás mintiendo porque estás nerviosa. Pero ella estaba nerviosa por miedo a que no le creyera, Otelo. Entonces él confunde eso y la priva de la vida, luego se da cuenta que no era así y se quita la vida. Bueno, esta es la historia. Paul Ekman le pone el error de Otelo a esto, ¿por qué razón? Porque puede ser que tú estés nervioso por miedo a que no te crean. Claro. Entonces, el polígrafo en este momento queda fuera de órbita. Aquel sí creo que tenga la capacidad para el poligrafista, pero el poligrafista a través de las preguntas que te haga, a través de las preguntas de control, a través de todo un proceso de pregunta y respuesta, pero el polígrafo como tal queda fuera de la ecuación, ¿eh? Perfecto, qué maravilla, estamos aprendiendo muchísimo. Gracias de verdad, mi querido Delio. Quiero preguntarte, ¿en qué momento decidiste entrar a estos seminarios de John Maxwell? Porque evidentemente sabemos que a nivel internacional, John Maxwell, con todas sus certificaciones, pues eso es una persona probada, que si alguien sabe de liderazgo y sabe aplicar el liderazgo y este tema de liderar con base en el ejemplo, en la coherencia, con base en llevar un testimonio de vida, ¿no? Y que impacta más que las palabras y más que las promesas vacías. ¿En qué momento con todo esto? Porque evidentemente, híjole, el tema de aprender, el tema forense y todo eso, uno se empieza a meter en temas escabrosones, ¿no? Ahí dices, ay, híjole, esto sí está mero muy grueso. Y decides darle la vuelta y dices, oye, pero yo también me quiero meter e impactar en líderes desde la cabeza, ¿no? Vamos a atacar, vamos a platicar con los líderes para cambiar su mindset y que piensen de manera diferente. ¿Cuándo fue ese momento? Y platícanos un poquito de eso. Fíjate que yo a John Maxwell como tal lo conozco a través de Samuel Clavel. Samuel Clavel es un certificado de John Maxwell, es un puertorriqueño que hoy es amigo. Viene a México y tomo unos seminarios con él y me empiezo a adentrar en todos los temas de liderazgo. Obviamente, así como enseño, pues también tengo que aprender, tengo que ir a mis diplomados, a mis seminarios, tengo que, aprender diariamente, constantemente. Te lo mencionaba yo al principio, me gusta aprender mucho. Entonces, ahí es como hago la conexión por toda la información que tiene de John Maxwell a través de Samuel Clavel, que es uno de los más grandes alumnos de este señor a nivel pues, internacional. Entonces, lo combinamos muy bien porque es esta parte, acuérdate que yo arranco primero del lenguaje corporal, es lo que yo me encuentro en mi estudio de ciencia política y de ahí se desprende la parte de la detección de mentiras y la microexpresión facial, pero la comunicación fue el primer punto. Entonces, el liderazgo, un 50% es el tema de la comunicación no verbal,
si tú la conoces, si no la conoces, bueno, no hay ningún problema, ¿no? A lo mejor sigues ahí liderando 2 o 3 cosas ahí, ¿no? Pero Sí. si la conoces, te da una gran eficiencia al momento de desempeñarte como guía en un colectivo o en un grupo, ¿no? Entonces, así es como llegamos a todo esto y sí se empata muy bien. Quiero preguntarte esto, cuando te acercas o que alguien te acerca a un político, a algún director general, a alguna persona de recursos humanos te dicen, oye, mira, esta es la empresa fulanita de tal, ¿no? Vamos a una reunión con recursos humanos, y cuando ya saben y leen tu currículum y saben tu historia y dicen detector de mentiras, el tema de las microgestiones, los rostros, ¿no cambia su actitud? ¿No de repente la notas hasta nerviosa a la persona cuando platica contigo, o al político así de primera vez que digas, ay, hijo, me va a cachar hasta lo que no, o no es así? Oye, hay de todas las personalidades, Luis. Fíjate que uno tiene que estar muy bien centrado, ¿no? Muy bien equilibrado en su emoción, porque pues igual puede uno pensar, ¿no? ¿Sabes qué? Sí, está muy nervioso y está pensando esto, y no, porque también hay la personalidad arrogante, también hay la personalidad de ego, que dice, bueno, pues a ver qué tanto sabes, incluso te llegan a poner a prueba, ¿no? Entonces, siempre yo creo que algo que te va a abrir todas las puertas y es muy importante la relación social, es la educación. Siempre llegamos con esa cortesía, con esa educación, tratando de enlazar lo más que se pueda. Digo, lo más que se pueda. Hay veces que tú vienes recitando poesía y te sacan la espada, y tendrás que sacar la espada porque no puedes recitar poesía. Pero en la mayoría de las cosas sí pasa. Hay veces que me dicen, luego me dicen, oye, estoy muy nervioso, ya no sé ni qué decirte. Yo, no, pues hay que relajarse, ¿no? Pero sí hay gente que me ha puesto a prueba, incluso con preguntas ya muy agresivas, muy invasivas. Y pues bueno, hay que tener la calma porque así sucede. Una vez que pasamos ese pequeño tramo, pues ya la relación se estabiliza. Claro. Pero porque siempre es primordial mucho de la educación. Fíjate que esto que compartes de la educación es importantísimo, porque si no se empieza a hacer una batalla de egos, ¿no? El ego de la persona con el ego tuyo, y entonces ya empezamos a hablar desde el ego, y entonces creo que todo cambia de contexto. Mi querido Delio Salas, quiero que nos digas, por favor, tus redes sociales para la gente que nada más nos esté escuchando en plataformas de podcast, por favor, para entrar a la segunda parte de la entrevista, por favor. Claro que sí. Bueno, pues me encuentran en www.deliosalas.com, pero tenemos ahí Delio Salas Consultores en Facebook. Ahí es donde tenemos mucha interacción con la gente que va a nuestras conferencias y todo. Reitero, Delio Salas Consultores en Facebook. Y bueno, también cualquier persona que quiera mandar algún mensaje o algo en particular, lo puede mandar a delio.salas@gmail.com. Reitero, delio.salas@gmail.com. Fíjense que esto es algo muy importante, porque hay veces en que se le niega un puesto a una persona porque tal vez no estudió, o sí estudió un puesto, porque a veces se le da una responsabilidad, porque a veces hace falta un estudio, y creo yo que sí es importante que haya un experto en el área de recursos humanos. Creo que es muy importante la capacitación que da Delio, porque evidentemente uno va a tener herramientas para hacer una buena selección, para hacer un buen reclutamiento, y creo que esto es básico para cualquier empresa, organización y marca. Ahora bien, vamos a jugar con el imaginario, ¿ok? ¿Cómo me encantaría? Voy a tomar todos los diplomados y todos los seminarios que haces a partir de hoy, ¿no? Los voy a tomar y te voy a volver a hacer este rol de preguntas, porque me encantaría ver tu respuesta y cómo lo controlas. Antes de entrar a esto, déjame preguntarte algo. Con todo lo que ya sabes, ¿para ti es más fácil controlar los nervios, las reacciones faciales? ¿Las sabes maquillar? ¿Las sabes de otra manera? Ya sé por dónde, ya sé el camino, voy a poner esta actitud para proyectar cierta comodidad, aunque no la tenga. Fíjate que es complicado porque los escenarios siempre son diferentes. Siempre te encuentras, y hablo de escenarios
de interacción social, Sí. porque si nos vamos a un escenario de audiencia, ahí yo me pierdo como Elliot, el de la película, ¿no? Cuando bailaba se perdía. Sí. Yo cuando llego a un escenario doy todo de mí, toda la pasión. Esto lo amo, esto que hago, Luis, me gusta muchísimo. Y esta parte siento que no es trabajo para mí. Para mí sería, parafraseando a Alex Day, para mí trabajo sería vestirme, irme al hotel, viajar, ¿no? Preparar la audiencia, perdón, la conferencia, pero el estar en el escenario lo disfruto mucho y no me causa ningún problema. Al contrario, me gusta, estoy esperando hacerlo. Pero en la parte de la interacción social, pues claro, porque los escenarios son distintos, las personas son distintas y obviamente como ser humano tú tienes tus traumas, todos tenemos traumas. Claro. Crecen, hay niveles de traumas, rasgos, y hay otros que son ya patológicos, pero todos tenemos un pasado, tenemos de niños algunas frustraciones y todo eso se pone en juego. Son cosas invisibles que nosotros no vemos, que al final todo esto te juega a favor o te juega en contra. Entonces, digo, trata uno de mandar el mensaje correcto, eso sí lo hago. Trato de mandar un mensaje correcto con mis manos, con mi región ventral, con la parte de mi voz, con mi expresión facial, pero a lo mejor estaría yo vulnerable ante una pregunta que no esperara, como lo es tu programa, ¿no? Sí. Y bueno, ahí es donde te pudieran desbalancear, pero es correcto, o sea, sí trato de hacerlo, sin embargo, puedo quedar vulnerable, obviamente como cualquier otra persona, ¿no? Quiero invitar a toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando, entren en Facebook a Delio Sala Consultores, porque van a ver no solamente información, van a ver fotografías de todo lo que Delio ha estado haciendo, y bueno, son auditorios llenos, son llenos de 500, 1500, 2000 personas, es una cantidad estratosférica de gente, pero también las aseguradoras, equipos de ventas, líderes, impactas en cualquier cantidad de sector, ¿no? Corporativos importantes. Entonces, creo que colegios, estás haciendo una gran labor y creo que hace falta, hace falta justamente un experto como tú que alcance a muchas personas y que nos dé la oportunidad verdaderamente de conocer un mundo nuevo. Y este tema de las relaciones humanas que, híjole, yo creo que el factor más complejo y complicado a la vez es el ser humano. Entonces tú nos das herramientas para saber cómo acercarnos, el approach, cómo, incluso hasta en el tema de ventas, cómo cerrar una buena venta que hasta que digas, ay, me vendió, gracias por venderme, ¿no? La verdad es que eso lo aprendemos contigo. Bueno, vámonos a las siguientes preguntas. Estas preguntas son de sí o no, y estas preguntas, evidentemente no hay un orden, no hay respuestas buenas ni malas, pero son del tipo de preguntas que de repente hacen. Vámonos entonces, sí o no son las respuestas. Primer pregunta, ¿te consideras una persona feliz? Sí. ¿Estás 1000% satisfecho con tu físico? Sí. ¿Te consideras una persona agradable? Sí. ¿Le has roto el corazón a alguien? Sí. ¿Te sientes solo? No. ¿Ya hiciste tu tarea? Es que no sé, ¿qué tarea? ¿No? ¿Sí o no? No, al rato. Ok. ¿Ya tiraste la basura? Ya. ¿Ya fuiste al médico? Ya. ¿Dices mentiras a menudo? Sí. ¿Alguna vez has llorado hasta el cansancio? Sí. ¿Te consideras una persona polémica? Sí. ¿Crees que hay vida en otros planetas? Sí. ¿Te gustaría platicar con un extraterrestre? Sí. Sí. ¿A través del lenguaje corporal? ¿Te gustaría vivir en otro país? Sí. ¿Te gustaría ser un animal salvaje? Sí. ¿Apoyas la igualdad de género? Sí, claro. ¿Muerte a los violadores? Sí. ¿Cambiarías tu nombre si pudieras? No. ¿Te gustaría nacer de nuevo? No. ¿Viajarías al pasado sin consecuencia alguna?
Sí, o sea, viajar y no quitar nada. No, Sí, no nada más para ver. Ok, Sí. sí, nada más para ver. ¿Eres paciente? No mucho. Oye, ¿cómo le haces? Ya platicando un poquito más a fondo, ¿cómo le haces con la ¿Quieres espera? sudar? No, espérate, ahí vienen las mejores. Oye, Ah, ¿cómo le haces para la espera, mi querido Delio? Es un tema, eres paciente, eres impaciente, en la fila o en la cola del banco, te paras y te vas y hay mucha gente o sí te quedas. fíjate que es un tema que trabajé por mucho tiempo y digo, voy a compartir aquí contigo porque una de mis aristas como persona es el amor pues a Dios. Ok, Y eso me hizo como que bajarle varias rayitas a mis impaciencias y mis intolerancias cuando lo encontré más cerca, porque siempre ha sido así, siempre lo ha sí, sido, pero hoy estoy creo más en sintonía, en ok, armonía con él, sí, pero en un primer momento sí era muy complicado porque muy intolerante, muy impaciente en una cola para esperar, por ejemplo, para hacer un trámite gubernamental, Luis, era no, que espera ahí tres horas y más si vas sin comer o vas sin desayunar. Mira, me molesta muchísimo la injusticia y ok, yo creo que va por ahí el tema, porque hay veces que tú llegas y puedes esperar, pero tú te das cuenta que a lo mejor el empleado está haciendo otra cosa, trata mal a la gente y entonces son rayitas que se van subiendo poco a poco y ya cuando, o sea, ya tú explotas por cualquier cosa. Pero claro. son ese tipo de cosas lo que me molestaba mucho. En particular, el esperar siestas. Y bueno, empecé a trabajarlo, obviamente lo hice consciente, empecé a Ok, trabajarlo y todo, y a ver, hay que trabajar en la respiración, esta parte, ¿no? Tranquilízate. Y te digo, mucho de esto me ayudó, ha habido muchas sermones, y en uno de sí, ellos, la primera, y ahí me identifiqué mucho, era, a ver, hay que saber esperar, hay que saberle dar el tiempo a las cosas, hay que hay que esperar el tiempo oportuno. Y esto me ha servido mucho porque también te bendice, Luis, para claro. tus negocios, para tu familia, para todo lo bueno que viene para ti. Siempre va a llegar cuando tiene que llegar. Tú lo buscas, pero sin desesperarte. Entonces, eso me ha dado paz y mucha calma. Gracias por Los, preguntar. los procesos son en ocasiones, híjole, molestos, incómodos, te sacan de tu zona de confort. Un proceso en ocasiones no es algo agradable. Y evidentemente, si algo podemos aprender de lo divino, yo también soy muy creyente en Dios. Creo que es el aprender a los procesos, la ley de la siembra y la cosecha. Tú, por más que siembres un limón, si siembras la semilla de un limón y por más porras que le eches, es más, puedes aplaudirle, puedes incluso hacer hasta oración, no va a crecer más rápido, lleva un proceso y lo tienes que aceptar sí o no para que dé un fruto, ¿no? Y evidentemente tiene que estar sembrado en buena tierra, tierra fértil que produzca frutos. Algo que a mí me llama mucho la atención, en Juan 11:35, no vamos a entrar en temas bíblicos, pero sí es el versículo más corto de la Biblia, y Jesús lloró. Verdadero Dios y verdadero hombre, el hombre llora, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que Delio Salas lloró en público y cuándo fue la última vez que lloró en privado? Sí, te pasas. Oye, sí, no, pues digo, lo tengo que decir, el 12 de agosto, lo tengo muy, yo cumpleaños, quiero decirte que tengo cumpleaños el 20 de agosto. Ok, Soy Leo, para ok. la audiencia que nos está viendo. Digo, no les interesa, pero por cualquier cosa. Entonces, estaba yo previo ya a mi cumpleaños, recuerdo un político, para no decir nombres, venía un Sí, político importante aquí a Veracruz, y este día fui a ver a mi señora madre que estaba muy enferma, y bueno, ya no la alcancé viva. uy, Ese día fue pues, muy fuerte para mí, no ha pasado mucho tiempo, no cumple todavía ni los 6 meses, pero pues bueno, ese día lloré en público, lloré lo menos que pude. La verdad es que tampoco es así como que te vean, ¿no? No sé, no me gusta claro, mucho. Lo puedes hacer de manera personal. Creo que yo me desahogué mucho en dos cosas.
la guitarra y el piano. Toco guitarra y piano y ahí fue, en TikTok he subido 2 o 3 cosas, tengo por ahí, y eso a mí me ha servido muchísimo porque es catártico, Claro. ¿no? Pero para responderte esta pregunta, el 12 de agosto del 2023. Te acompañamos, es un dolor, creo que de los dolores más fuertes que el ser humano puede experimentar. Evidentemente, para los que creemos, también es un proceso y que estamos formados todos en la fila. En algún momento volveremos a encontrarnos, en algún momento nos tocará a nosotros y habrá gente que nos llore, pero lo más importante de esto es que creo que la vida se vive hoy, aquí y ahora, ¿no? Es lo que tenemos. Ahorita hablando de esto, ¿qué concepto tienes de la muerte? ¿Te da miedo? ¿No te da miedo? Evidentemente sabes que existe, ¿no? Porque va a llegar algún momento. ¿Cuál es tu relación respecto al tema de la muerte? No, estoy listo. En el momento que sea necesario, Luis, yo siempre digo y lo platico con mi esposa, con mis hijas. Una tiene 10 años y la otra tiene 4, va a cumplir 5. Y aquí en la casa se platica de la muerte. Mi esposa es así como que no le gusta mucho, pero con mis hijas yo tengo mucho esa plática. Y es, y si yo me muero y esto y el otro no. Pero el tema de la muerte, en algún momento, como tú bien lo dices, va a suceder. Y tengo una filosofía bien importante, bueno, 2 que te quiero compartir y quiero compartírselas a tu público. La primera de ellas es el vivir el ahora, el aquí y el ahora, el presente. Aparte, ahí vamos a estar viviendo todo el tiempo, ¿no? En el presente. Sí. Entonces, eso es súper importante y disfrutar lo más que se pueda. Por ejemplo, lo das todo en esta entrevista que tengo contigo. Saliendo de aquí tengo una reunión con un amigo y igual pones toda tu atención en eso y llegas a la cama con tu esposa y pones toda tu atención en eso. Es en cada momento dejarte todo, ¿no? Esa es la manera en que yo disfruto muchísimo de la vida. Entonces, eso me mantiene sin cuidado. El día que llegue dices, bueno, no me gustaría que llegara ahorita, ¿no? Pero si llega dices, estamos en paz como Amado Nervo, ¿no? Nada te debo, nada me debes. Y la otra parte, que es la otra sugerencia, para no darles consejo, la otra sugerencia que hago es de que nuestros muertos, hablando del tema que decías, hay que, si alguien tiene algún pesar, si alguien pasa por un dolor similar al de tu servidor o con otro familiar, yo creo que la mejor manera de rendirles culto y un homenaje, tú estando vivo, es precisamente eso que digo, disfrutar al máximo toda tu vida, que en algún momento determinado, o sea, que se encuentren o no, en algún lugar del mundo o de algún lugar del cosmos, te lo va a agradecer, ¿sale? Y te lo vas a agradecer tú mismo, pero es honrarlos viviendo al máximo tu vida. Quiero decirte que lo haces muy bien. Antes de que se vaya el hilo de la conversación, te admiro, voy a aprender mucho de ti, voy a tomar tus seminarios, tus cursos, tus talleres, porque creo que algo que es importante es cuando detectas coherencia, ¿no? Cuando detectas que la vida de la persona, lo que habla, con lo que piensa, con lo que dice, con lo que siente, con lo que actúa, están en la misma línea, son personalidades que hay que aprenderles muchísimo. Y creo que tú eres una de ellas y de verdad te agradezco mucho el que tengamos esta plática. Es la primera de muchas, así que prepárate porque vienen muchas. Gracias. Y con preguntas más buenas, ya verás. Oye, cuéntanos, por favor, ¿a qué tipo de comida basura no le puedes decir que no? Hay cierta comida que dices, no, esto no. Pero hay una comida que digas, esto no le puedo decir que no por ningún motivo. ¿Que engorde o basura? Basura. Lo que quieras, que engorde o basura o lo que quieras. Porque mira, de hecho, bueno, están en Cancún. Yo fui muy feliz estando allá con la comida, porque, digo, una de las partes que fui, el pibil, es una de las comidas a las que, digo, no la considero una comida basura, por el contrario, sí engorda, te da tus kilitos de más, pero es algo con lo que me envenenas por completo. De hecho la aprendí a hacer. Es eso, y si nos vamos a un rasgo extranjero, pudiera ser la boloñesa, espagueti a la boloñesa. Igualmente lo aprendí a cocinar porque me fascina. Esas son 2 cosas que ahí quedo, mira,
bien cuidado. Out. Oye, cuéntanos, ¿cuál fue la última compra que hiciste que te arrepentiste, que dijiste, no, hombre, esto, ¿para qué lo compré? ¿Te ha pasado? Sí. Estoy metiendo unos golazos. Sí. Por lo que veo. Fíjate que sí, déjame nada más, espérate tantito. Sí. Sí, fueron unas pruebas que me salieron muy caras, unas pruebas psicométricas de psicología. Dije, no, sí, las vamos a utilizar, vamos a hacerlo de esta forma. Así, todo el plan lo tenía yo en la cabeza, me salieron muy caras. Sí. Y ahí se quedaron, nunca las utilicé. Entonces prometí no volver a hacer este tipo de compra tan compulsiva y tan afectiva. Ok. Oye, ¿alguna vez has tenido celos de algún amigo en cuanto al trabajo? O sea, que voltees y que digas, no sé, algún amigo de la secundaria, de la preparatoria, de la carrera, de la universidad, que pues crecieron, caminaron, pero que él despegó más. ¿Has sentido celos así de, ay, yo estaba en el mismo grupo que él y ahora resulta que es, no sé, X? No, fíjate, ahí te va. He tenido muchos trabajos, he estado en varios trabajos y es que siempre he llegado con esta vibra, ¿no? Es propositiva, vamos a echarle para adelante. Es más, creo que en su momento he tenido que cuidarme de los cuchillazos, ¿no? Sí. Ahí te va. Yo creo que no hay alguien a quien envidiemos, ni alguien que nos envidie a nosotros. Es un dicho que se dice, ¿no? De esta forma. Sí. Pero también es importante señalar que tú no vas a envidiar a alguien que sea distinto a ti, o que tenga una carrera distinta a ti, o que tengan algo diferente. Tiene que ser del mismo círculo. Y en el círculo en el que me desempeño, pues vamos todos en el mismo orden, estudiamos prácticamente lo mismo, somos pocos los amigos, entonces no se presta mucho para esta parte en el círculo como amigos. Y en el trabajo, pues a veces era demasiado disonante como para compararse uno con el otro y no, ahí sí no. Ok. Oye, ¿cómo concibes el éxito para Delio Salas? ¿Qué es el éxito y cómo lo concibes, por favor? Para mí es medio masoquista, porque ahí te va, Luis, porque digo, el éxito, la palabra como tal, pues viene de salida, ¿no? Es salida, sí, viene, creo que side, no sé cómo es, pero es salida, ¿no? No es el tema de llegar a. Entonces, yo consigo esta parte con el esfuerzo, con esta parte de la pasión, el amor por lo que haces, eso te satisface y ahí es donde encuentro, creo yo, el éxito. O sea, el tema económico, el tema de que te vaya bien o tengas resultados de tu trabajo es secundario, sí lo busca uno, pero el tema es que lo disfrutes, porque si no estás en un lugar equivocado. A mí me pasó y quiero compartirlo también. Lo comparto en conferencia. Yo estaba trabajando en la Policía Federal y ahí les va para la gente que nos escucha igual. Sí. El trabajar por dinero, nada más por dinero, es una gran mala idea, ¿sale? Sí. Yo estaba en la Policía Federal, entró ahí, estaba yo haciendo unas cosas que no me gustaban mucho. Yo me vestía todos los días y así me vestía yo de Policía Federal, ¿no? Y decía yo, es que yo no soy esto, yo no soy Policía Federal, yo no quiero andar en esto. Y al final de cuentas terminé siendo bastante tóxico como trabajador, porque yo decía que quería irme y me quería llevar a varios, y ¿sabes qué? Y vámonos. Totalmente tóxico. Okay. ¿Cuál es el tema? Yo compartía, siempre estuve con mis conferencias y demás, entonces hasta que no me dediqué de lleno a esto, es cuando tuve paz y felicidad en mi mundo. Entonces voy al tema. Yo creo que esta parte del éxito es que hagas lo que te guste. Se los juro que el dinero llega solo. Pero si tú estás disfrutando lo que haces, vaya, estás del otro lado. Dime algo, ¿por qué tendríamos o por qué necesitamos ser agradecidos con los errores que cometemos? No, pues es que al final, decía Steve Jobs, que los puntos se conectan al final. Si a ti te dan por separado la harina,
los blanquillos, la leche, pues saben muy feo, pero el final, el resultado es el pastel. Y lo mismo pasa con nuestros aciertos y con nuestros errores. Creo que no son fracasos, creo que son aciertos que no se culminaron, porque al final eso te ayuda a llegar. O sea, hoy tú estás en donde estás también gracias a que te equivocaste y dijiste, ¿sabes qué? Este no es el camino, es por acá. ¿Sabes qué? Pasaste tu desierto y dijiste, ya no lo voy a hacer igual. Entonces, no es que los pidas porque sería muy masoquista pedir que te vengan los errores, pero cuando te caiga o caigas en un error, pises en falso, como le llaman, hay que agradecerlo, hay que agradecerlo. Yo sé que a lo mejor no es uno tan zen para que te pase algo malo y digas, ay, gracias. No, no, vas a explotar y chingue, ¿no? Sí, Pero sí, después de todo eso, ya que llegue la paz, porque tienes que sacar la emoción. Tenemos ok, que vivir todas las emociones son para vivirlas. sí. Que saques todo, hay que agradecer. Porque al final de cuentas, espera, que al final viene el resultado. ¿Y sí? Oye, con esto quiero hacerte estas últimas dos preguntas. Me encantaría saber cómo es que tú concibes la vida. La vida, ya estamos con un predestino, ya alguien, Dios, la vida, el universo nos marcó un camino, o es un camino que vamos ganando, que vamos haciendo, que vamos viviendo. ¿Hay algún destino? ¿Crees en el destino? Creo que lo construimos. Creo que lo construimos. Creo mucho en el poder de visualización. Creo que podremos generar nuestra realidad. Y no es que nada más lo crea, es que así ha pasado también en mi vida, porque también me he generado mis propios infiernos a través de mis pensamientos. He generado mis infiernos y mis contextos de infierno, como también he creado mis cielos en el que ahora vivo. También los he generado a través del pensamiento. Entonces, sí creo que hay el destino, tú lo forjas a través de tus decisiones. Buenas o malas serán las que tú decidas, pero son tus decisiones. Entonces, esta parte de la visualización hay que trabajarla muchísimo, cómo te quieres ver, qué quieres tener, qué quieres ser más adelante. Y si tú a eso lo abonas con tierra buena, que podríamos llamarle, para quienes no les interese la parte de la espiritualidad, que yo la recomiendo, abonarla con lectura, abonarla con horas de trabajo, abonarla con ejercicio, con mucho ejercicio, traes otro pensamiento y entonces empieza a actuar toda la química y la biología de nuestro cuerpo y tarde o temprano se materializa eso que tienes en la mente. Entonces, sí creo que el destino no está marcado, lo puedes generar. Delio Salas, te agradezco infinitamente esta plática. Hay muchas cosas que tenemos que platicar. Quiero de verdad agradecerte. Y antes de despedirnos, te voy a pedir un favor. Recuérdanos tus redes sociales. Y por último, imagínate que nos vas a dar un mensaje, pero este mensaje va a ser para todo el planeta. Va a ser traducido en todos los idiomas, en todas las lenguas, dialectos. Va a llegar a todo el mundo. Ya nos avisaron y nos dijeron que mañana a las 10 de la mañana nos vas a dar un mensaje y evidentemente se va a transmitir por todos los medios, internet, radio, televisión, satélite, etcétera. Agradecerte la oportunidad de platicar contigo. Recuérdanos tus redes sociales y qué mensaje le darías a este planeta. ¡Wow! Oye, pues mira, les paso mis redes sociales. Les recuerdo, yo tengo mucha interacción en Facebook, Delio Salas Consultores. Delio Salas Consultores, quien me quiere enviar algún mensaje en privado puede ser a través de delio.salas@gmail.com. Estamos también en TikTok como Delio Salas Consultores. Y pues bueno, estamos a sus órdenes, cualquier cosa, seminarios o algo por lo demás, estamos a la orden. Y con respecto a la última pregunta, como decía Albert Einstein, la última pregunta, ¿no? La última respuesta. Sí. Siempre he creído en algo que aparte los líderes mundiales han creído en eso y no creo que esté equivocado, que es el poder del amor.
Creo que debemos amar un poco más. Debemos empezar por nosotros, sí amarnos más. El amor todo lo cura, el amor todo lo puede y el amor todo lo transforma. En la medida en que nosotros podamos amar más en la medida de lo posible a quienes nos rodean, ese amor va a llegar a nosotros. Si quieren verlo de una manera egoísta, háganlo, pero amen. Y esto viene en reciprocidad. Pero cuando lo hacen bien, vaya, dan de corazón, les cambia por completo todo su mundo. Amemos más. Muchísimas gracias, Delio Salas. Gracias de verdad por esta charla, por esta plática. Me siento muy honrado porque aprendo de mis invitados. Hoy aprendí mucho de ti. Gracias, en serio. Y a toda la gente que nos está viendo y nos está escuchando, muchas gracias. Gracias por compartir, por comentar. Gracias por estar. Gracias por sus buenas vibras, buenos comentarios. Y decirles que donde quiera que estén, les deseamos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos vemos en un próximo capítulo de Qué Buena Pregunta. Soy Luis Miguel Salgado. Que tengan muchas bendiciones. Hasta pronto, amigo. Dios te bendiga. Nos vemos, Luis. Qué buenas preguntas.